Martín Fernández Cruz, periodista de espectáculos, hoy nos va a hablar sobre el fenómeno del consumo de series. Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Fernández Cruz y vamos a hablar un poco sobre cómo evolucionaron las series a lo largo de los últimos años y cómo un modelo que empezó siendo algo cuadrado o algo poco permeable de recibir cambios empezó a renovarse y hoy se convirtió en el que es para muchos el arte popular más importante, llegando a ganarle el lugar al cine, que fue el arte popular de mayor consumo históricamente. Primero hay que hablar de cómo era la tele en la prehistoria casi, o cómo era la tele, supongo que algunos estarán más familiarizados, otros no, por ejemplo en los 70 o en los 80. Todos habrán visto un capítulo de MacGyver, todos habrán visto un capítulo de Brigada A, de Alf, de la isla de Gilligan, algunos que son más grandes, o de los Duques de Hazzard. ¿Y qué tenían en común muchas de esas series? Sobre todo las series de aventuras, no la sitcom tradicional. La serie de aventuras, volviendo al ejemplo de Brigada A, por lo general, era siempre un molde que cambiaba capítulo a capítulo, pero que siempre se mantenía dentro de la misma estructura. ¿Esto qué significa? Los personajes siempre estaban en el mismo lugar. Había un status quo que se respetaba. El capítulo iniciaba de una manera y terminaba dejando a los personajes en el mismo punto donde había comenzado. ¿Qué tenía esto como ventaja? Sobre todo para los productores de las series, que los espectadores podían engancharse en cualquier momento. No había necesidad de tener previamente vista las temporadas. Hoy que alguien empiece a ver una temporada, por ejemplo, de The Walking Dead, es más difícil. ¿Por qué? Porque uno trata de ver lo anterior. Porque si no se encuentra quién es Rick, quién es Daryl, quiénes son todos estos personajes, de dónde vienen y hacia dónde van. Y era un modelo que funcionaba muy bien, que era muy rentable, pero ¿cuál era la gran contra de eso? Que los personajes justamente estaban siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar, los personajes no avanzaban y a la larga ese modelo empezó a estancarse. En los 90 se empieza a gestar, a través de un par de autores televisivos, una idea de decir, bueno, la tele tiene que ser algo más. El primero, y uno de los más importantes, es ese señor de la derecha, que es Joss Whedon, el creador de Buffy la Cazavampiros. Joss Whedon es un amante de Shakespeare, un tipo que estudió en Inglaterra, que era un amante de la literatura clásica, del teatro clásico, y es uno de los primeros en decir, algo más hay que hacer. Él, en el año 92, estrena una película, que es Buffy la Cazavampiros, pésima película, pero pésima, pero que tiene una idea interesante. Él dice, ¿qué pasa si esa escena cliché del monstruo asesinando a la rubia, qué pasa si de repente la rubia es la que asesina al monstruo? Y esa idea, que en la película él no logra trasladarla con efectividad, sigue trabajándola, y en el año 97 la propone como una serie de televisión. Le dicen que sí, y ahí comienza la que fue la gran serie de los 90, que fue justamente Buffy la Cazavampiros. ¿Qué tuvo Buffy la Cazavampiros con respecto a muchas series de ese momento? Primero, una idea base. Cada temporada contaba una historia madre. Había una historia, un arco argumental enorme que iba avanzando paulatinamente. Whedon todavía no se animaba a prescindir de esta idea de el capítulo con una historia que empieza y termina. Eso lo tenía Buffy la Cazavampiros. Pero más allá de eso, en cada microaventura semanal había una idea mayor que iba avanzando y que iba evolucionando, que por lo general era algún tipo de villano, algún demonio, algún dios, todo dentro de lo que era el folclore de Buffy la Cazavampiros. A partir de ese momento, y a la par de Whedon, surgen también otros autores televisivos en los 90 muy importantes. Obviamente, Chris Carter con X-Files es uno de los grandes faros de los 90 también, un tipo que supo entender lo que era el thriller conspirativo, con toques de ufología, y que pudo trabajar una dupla protagonista de un hombre y una mujer sin hacer hincapié en la tensión sexual entre ambos, algo que también en ese momento era una novedad.
siempre que en las series había hombre y mujer, tenía que haber tensión sexual y eventualmente tenían que estar juntos. Digamos, lo interesante fue que esos fueron los nombres que empezaron a trabajar la televisión desde otro lugar y que dijeron, con la tele se puede hacer algo más. Pero el gran cambio y la serie que sin lugar a dudas marcó el comienzo de la nueva edad de oro de la televisión, esta es una segunda edad de oro, la primera fue a finales de los 50, fue David Chase con Los Sopranos. David Chase, una persona, digamos, David Chase es de nuevo el de la derecha, que ahí está junto a James Gandolfini, que es el protagonista de Los Sopranos. David Chase es el primero que tiene una suerte enorme, que es trabajar para un canal premium donde le dan luz verde para hacer lo que quiera. Él presenta una idea, la había presentado, como después le pasara a otros autores televisivos, le había presentado en muchos canales tradicionales y le decían que no, que la idea de un mafioso en el cual el verdadero eje de la acción estuviera puesto en su familia y no necesariamente en su vida como mafioso, que los dramas vinieran del lado de su familia, le parecía algo que no servía, que no estaba bien, que a la gente no le iba a interesar, que proponía cuestiones que no tenían nada que ver. Entonces, bueno, él sigue adelante y un canal de televisión premium dice, nosotros lo queremos, nosotros lo agarramos, nosotros nos hacemos cargo. Y a partir de ahí, en el año 99, con el estreno de Los Sopranos, la televisión sufre el que probablemente sea su cambio más drástico. Lo primero que pasa es, no hay corte publicitario. ¿Cómo se podía tomar en serio una historia o un medio narrativo en el cual, en el punto más alto del núcleo dramático, hay que ir a los cortes para vender un par de jeans? Cuando empiezan Los Sopranos, no hay tanta publicitaria y eso altera y renueva drásticamente la lógica del relato televisivo. ¿Por qué? Porque incluso desde el guión no era necesario contar una historia, digamos, de a segmentos de 15 minutos. Contaban el capítulo, manejaban, digamos, el clímax del capítulo como querían y no tenían interrupciones de ningún tipo. Los Sopranos fue una serie de un éxito terrible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, en la superficie de Los Sopranos, la cáscara de Los Sopranos es lo que uno reconoce como extraño a primer momento. Desnudos, insultos, violencia. 3 elementos que en la televisión apta para todo público no existían, pero que en un canal premium sí podían existir. Hoy esos 3 elementos son mucho más usuales, pero en ese momento fue un golpe al espectador terrible porque no entendía que una serie de televisión tuviera ese nivel de violencia. Los Sopranos, la cáscara eran estos 3 elementos que yo les decía, pero por lo bajo era el verdadero drama de un personaje que tenía, como les decía recién, más problemas con su familia, digamos, con su familia biológica que con su familia laboral. Entonces, de repente, en Los Sopranos era más divertido, o más interesante, o más atrapante, ver cómo su hija descubría que su padre era un mafioso que cómo eliminaba un rival mafioso de una ciudad vecina. Y Los Sopranos mezcló todo eso y fue una serie perfecta y fue la gran serie, como les decía recién, que abrió lo que fue la segunda edad de oro de la televisión. Mientras tanto, en la televisión tradicional y en los canales tradicionales, el golpe de Los Sopranos no sabían cómo atajarlo, no sabían cómo renovar un esquema que ya estaba oxidado, que era este esquema que les decía, de Brigada A. Y ahí es cuando surge, a comienzos de los 2000, las otras 2 series que marcaron un quiebre muy importante, que fueron 24 y Lost. Fueron las series que, de alguna manera, y jugando con el canon narrativo televisivo más común, pudieron hacer otra cosa. El creador de Lost, o uno de los creadores de Lost, es J.J. Abrams, que está a la derecha. J.J. Abrams venía a hacer Alias, con Jennifer Garner. Una serie que de a poco pudo tener su público y que algunos consideraban relativamente rupturista. Pero con Lost, y junto a Damon Lindelof, que es el otro gran creador de Lost, establecen una serie también que hasta ese momento no había. El punto de partida era muy sencillo, un avión cae en una isla, todos náufragos, pero ¿qué pasa? El dato de color está puesto en que esos náufragos están en una isla donde están sucediendo cosas que no tienen lógica. Lo importante de Lost que fue, a ver, que generaba esas discusiones basadas en la pura especulación de va a pasar esto, Jack va a hacer esto, Sawyer va a hacerlo de acá. Y eso generó una adicción en los espectadores que no había tenido ninguna serie hasta el momento. 24, por otro lado,
fue la primera serie de acción que planteó un personaje que claramente era un antihéroe. Y acá viene otro momento clave en la historia de la televisión actual. Jack Bauer, si bien era un agente de CTU y luchaba contra el terrorismo, los métodos que tenía eran muchas veces más violentos que el de los propios terroristas. Y esa idea del héroe solitario y torturado fue muy novedosa. 24 y Lost empiezan de alguna manera a renovar el modelo televisivo. Los espectadores empiezan a mirar la tele con otra fascinación. Empiezan a entender que no es lo mismo perderse un capítulo, verlo, no verlo. No es lo mismo, hay que verlo en orden. En este momento también empiezan a aparecer los DVDs de las temporadas, lo cual también cambia la lógica de consumo. Lost y 24 tuvieron mucho que ver con eso. Pero un año antes de Lost, en el 2003, volvemos un poquito atrás, y esta serie es porque sigue rebotando en el tiempo. La gran serie de televisión actual, la serie emblema de lo que es la segunda edad de oro de la televisión, debuta también en el mismo canal de Los Sopranos y es The Wire. The Wire la crea David Simon. David Simon había trabajado en un diario en la sección policiales. Se asocia con un antiguo detective, los dos de la ciudad de Baltimore, y empiezan a construir una serie en la cual el gran villano es simplemente la burocracia estatal. Lo que ellos dicen es, vamos a plantear una serie con policías, no va a haber tiros, no va a haber acción, muertes va a haber pocas. Acá el villano es la burocracia estatal. The Wire dijo, David Simon en una entrevista dice, no me importa el lector promedio. Fue la forma en la que dijo Simon, yo voy a hacer la serie de televisión que yo quiero, mientras me la banquen, que por suerte se la bancaron, y pudo construir eso, una serie en la cual durante los primeros 7, 8 capítulos no sabemos qué está pasando, solo estamos conociendo a los personajes, donde hay que entender los entornos de los personajes, donde hay que entender dónde está parado cada uno de ellos, y no es una serie en la que pasen cosas que sacudan al espectador. Todo lo que va pasando va muy a paso de hormiga. A partir de The Wire, a partir de Lost, a partir de una masificación de productos en la línea de Los Sopranos, se empieza a establecer un modelo que creo que es el que al día de hoy sigue firme, con series como Mad Men, con series como Game of Thrones, series en las cuales los personajes van avanzando, en las cuales los capítulos piden ser vistos cronológicamente, en las cuales no hay tabúes, en las cuales ciertos tópicos ya no son prohibidos. El de la derecha, el de Pullover, es Matthew Weiner, que es el creador de Mad Men. Mad Men debe ser también otra de las grandes series de este periodo, donde entiende cómo retratar una década, con la lógica idealizada de un periodo, porque Mad Men no retrata los 60. Mad Men retrata cómo Estados Unidos hubiera querido que fueran los 60. Y a partir de ahí empieza a instalarse este modelo de series. Breaking Bad es otra serie que también entiende muy bien cómo hacer transitar un personaje, y es, después de 24, la serie que te lleva que practica un ensayo que ya había practicado Los Sopranos, y es qué pasa cuando uno como espectador se siente identificado con el villano. Ese punto de crisis en el que la serie pone al espectador ya había empezado con Los Sopranos. Breaking Bad lo termina de pulir a la perfección. El último eslabón de la cadena con respecto a las series televisivas tiene que ver con las plataformas de streaming, que ahora hay muchísima oferta y que significan otra forma de consumir. ¿Por qué? Con las plataformas de streaming, los espectadores eligen cuándo ver, la temporada viene de un solo tirón, entonces ahí vuelve a cambiar y se le da una nueva lavada de cara a la forma de consumir televisión. El futuro de la televisión en este sentido siempre va a ser seguir apostando a que el consumidor tenga la última palabra, a que el consumidor pueda elegir cuándo ver, qué ver y en qué cantidad de capítulos ver. Yo creo que eventualmente la lógica televisiva del capítulo semanal con tandas va a morir. De hecho, muchos canales premium ahora brindan plataformas de streaming con sus propias series para que el espectador las pueda ir viendo, cuando quiera, en el horario que quiera. De esta manera, creo que, y para ir cerrando, la lógica de la televisión tiene que ver justamente con que el espectador sea el que elija esto que les dije recién. Qué ver, cuándo ver y qué cantidad de capítulos ver. Muchas gracias. Ariel Bossi, escritor, especialista y coleccionista de la obra de Stephen King. Hoy nos va a hablar sobre la historia de los guiones de Stephen King. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Mi nombre es Ariel Bossi, yo soy autor de un libro sobre Stephen King. Hace unos años, yo durante un cumpleaños, conocí a solo 2 personas, nos pusimos a charlar sobre series, sobre películas, sobre libros, y surgió el nombre de Stephen King. Y cuando yo menciono que a mí me gustaba mucho, solo 2 personas dicen, sí, yo lo conozco, leí un libro, vi alguna película. Y la mayoría dice, no, a mí la verdad que yo no lo leo porque el terror no me va. Y el terror, yo me río porque me hace acordar una anécdota que el propio autor cuenta, que él estaba en un supermercado en Florida y durante sus compras se le acerca una señora que lo mira raro, lo mira serio, y le dice, yo a usted lo conozco. Stephen King se queda quieto, la mira, dice, ok, usted es ese autor de terror, a mí no me gusta lo que usted escribe. Dice, usted debería escribir cosas como Sueños de Libertad, la película de Tim Robbins y Morgan Freeman. A lo que Stephen King le responde, yo escribí Sueños de Libertad. Y la señora, no, usted no lo hizo. Sí, bueno, se pone a discutir sobre que él había sido el autor de esa obra. Es una anécdota que él suele contar de cómo él quedó encasillado en el género terror a lo largo de los años y debido a sus primeras obras. ¿Es Stephen King un escritor de terror? Sí, pero no es exclusivamente un escritor de terror. Su vida es lo más parecido al llamado sueño americano. A los 2 años, el padre le dice, voy por cigarrillos. ¿Qué hace? No vuelve. Nunca más. La madre, una persona que se ocupaba de la familia, tiene que salir a hacerse cargo de los 2 hijos. Y trabaja de lo que puede y en donde puede. Es por eso que la familia, a lo largo de los primeros años de la vida del autor, se la pasa viajando de estado en estado. Cuando Stephen King tiene 4 años, tiene su primer contacto con el género terror y tiene lugar una de las 4 obras que más lo influenciaron. Existe un cuento del escritor Ray Bradbury llamado La Tercera Expedición. Es parte del libro Crónicas Marcianas, donde en un programa llamado Dimensión X en los años 50 se hacía tipo audioteatros de varios cuentos de fantasía y demás. La cosa, Stephen King tiene 4 años y quiere escuchar este cuento y la madre no lo deja. O dice, te vas a asustar. ¿Qué hace Stephen King? No le hace caso, dice, fenómeno, lo voy a escuchar igual. Se esconde y lo escucha a escondidas. Resultado, duerme en el pasillo donde era la luz del baño. La madre, que no lo había autorizado con esto, no le había autorizado a escuchar este relato, al poco tiempo le lee El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson. Para que se hagan una idea, yo leí ese relato creo que a los 14 años. Él tenía 5 o 6 cuando se lo contaron. Y después, en los años 50, lo va a ver la película El monstruo de la laguna. Es bastante conocida, si se quiere, una película de culto, como otra de sus grandes influencias. En ese momento Stephen King ya se da cuenta que le gusta el terror y empieza, con solo 6 años, durante su primer año de colegio, que lo repite porque se la pasó enfermo. Él lo cuenta mismo en un libro que es una autobiografía que se llama Mientras escribo. Él lo repite y decide empezar a escribir. Ya a los 6, 7 años él comienza con la escritura. En un momento los abuelos maternos están muy enfermos, entonces la madre los agarra a toda la familia, se los lleva a la casa de los abuelos maternos para hacerse cargo. En el altillo encuentran, él y el hermano, ejemplares de la revista Weird Tales. Es una revista obviamente de fantasía, terror. Y, por ejemplo, Lovecraft, uno de los escritores icónicos del género terror, ha publicado en esa revista. Y junto a eso también encuentra un libro del autor en lo que es su nuevo descubrimiento. Es el nuevo mundo que ya se había iniciado con el relato de Bradbury, con el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la película. Bueno, Lovecraft es como que le abre un nuevo panorama a Stephen King y decide empezar a incursionar un poquito más en la escritura, vinculado más al género. El hermano, ellos vivían en ese momento en un pueblo que se llama Durham, está en Maine,
En ese momento el pueblo tenía menos de 1000 habitantes, un pueblo rural, y el hermano decide llevar a cabo crear un periódico. El periódico arrancó con una tirada de 2 ejemplares, lo cual quiere decir que lo compró la madre y uno se quedaron ellos, supongo, y llegó a 50 ejemplares, en donde se fueron publicando sus primeros cuentos. King va a continuar escribiendo durante su época escolar, a lo largo del primario. Le ha vendido relatos a sus compañeros de colegio, lo cual le trajo problemas con la dirección, fue obligado a devolver la plata. Bueno, llega al secundario, por supuesto, y dice: yo voy a seguir involucrado en esto es lo que yo quiero hacer. La familia sigue siendo pobre, ¿no? Por supuesto. Escribe, se anota en un periódico del colegio, y durante horas de ese periódico no tiene mejor idea que escribir un periódico sátira, involucrando a sus compañeros y a los profesores, pero con los apodos que los alumnos les habían puesto. Todo muy divertido, pero termina el día en la dirección y obligado a pedir disculpas a todos los profesores. Llega a la dirección y el director, a pesar de este incidente que no estuvo bueno para los directivos ni para los docentes, el director ve potencial. Dice: este muchacho escribe bien. Y le cuenta que hay una vacante en un periódico deportivo. No sé si lo conocen a Stephen King físicamente. Es un tipo alto, desgarbado, tiene anteojos con un aumento gigante. En ese momento convengamos que él reconocía que de deportes no sabía nada. Entonces decide igual, decir: bueno, listo, voy a tomar esta oportunidad. Va a encontrarse con el director de este semanario, y él cuenta que aprendió más en 10 minutos con esta persona que a lo largo de todos los cursos que tomó en su vida. King después se va a la universidad, estudia lengua y literatura inglesa, conoce a su futura mujer, es una mujer llamada Tabitha Spruce, se casa con ella, tienen 2 hijos casi inmediatamente, poco tiempo después de haberse casado, y por supuesto la plata no les alcanza, y empieza a desarrollar un problema con el alcohol, algo que lo perseguirá luego a lo largo de los años, como veremos después. Bueno, llega el año 73, King escribe una historia corta, empieza a escribir una historia corta en realidad, sobre una adolescente que mientras está en el gimnasio del colegio tiene su primera menstruación. Aterrada por la sangre y ante las carcajadas y risas de sus compañeros, despierta su hasta ese momento desconocida telequinesis, mover los objetos por la habitación. King había escrito 7 páginas nada más de esa obra y dice: esto no tiene futuro, ¿qué voy a saber yo sobre mujeres adolescentes? Y los tira al tacho de basura las 7 páginas. La mujer al día siguiente rescata las páginas y le dice: yo las leí, esto tiene futuro, yo te voy a ayudar con lo que vos no sabés. Lo que arrancó como una historia corta derivó en una novela escrita en forma epistolar, con crónicas y demás, llamada Carrie, que es una de sus obras más conocidas, la cual finalmente es adquirida en el año 73, sale a la venta en el año 74, con los derechos de la primera edición en tapadura, que es esa portada. No fueron tanta plata, pero les permitió volver a tener teléfono y mudarse a una pequeña casa. Los derechos de bolsillo ya lo hicieron casi millonario. Un año después, en 1975, Stephen King publica su segunda novela, ya escrita tiempo atrás, se llama Salem's Lot. En castellano se la conoció como La obra del vampiro o El misterio de Salem's Lot. Es una obra obviamente de vampiros. Y en 1977 sale una de sus obras más conocidas, llamada El Resplandor. Es su tercera novela, es la primera que llega a la lista de bestsellers del New York Times y nunca va a bajar. Estamos hablando del año 1977. Este año van a ser 40 años en la cúspide. Todo era éxito, todo era positivo en la vida de Stephen King. Se muda a una mansión en la ciudad de Bangor, en Maine. Tiene un tercer hijo y su problema de alcoholismo se vuelve bastante más severo, además de empezar a volverse adicto a la cocaína. Le va a llevar 11 años limpiarse
entre los cuales ha sacado algunas de sus mejores obras, con lo cual siempre se ha llegado a decir que quizás ha tenido una fuerte influencia sus adicciones en su obra. Por ejemplo, Cujo, no recuerdo haberlo escrito. La historia de un perro rabioso que en cierta manera atrapa a una madre con su hijo en un pequeño auto. Él no recuerda haberlo escrito. Hay fotos de los eventos de firmas y nada. Básicamente él dice no se acuerda nada. Después también hay otra novela llamada Tommyknockers que tuvo que ponerse algodón en los oídos para contener las hemorragias. Para el momento en que sale Needful Things, la tienda se conoció acá. 11 años después Stephen King estaba limpio. Y no ha afectado sus escritos. King escribió It, por ejemplo, una gran novela. Salió el tráiler hace 2 días, fue un furor. Siendo adicto, y escribió obras como La Milla Verde, no siendo adicto, por ejemplo. Sí hay algo que afectó su vida de King, la vida en serio, su estilo de escritura y todo, fue en un accidente del año 1999. Stephen King iba caminando y lo atropella una van, una camioneta. Fue una historia medio de Stephen King, el tipo que manejaba se da vuelta porque el perro le estaba abriendo la heladera, pierde la visión de la ruta, costilla rota, cadera rota, pierna rota, fisura en la columna, miedo a no poder volver a escribir en su vida. Por suerte ha salido de eso, le llegó unos meses. La curiosidad, el primer libro que escribió post-accidente fue a mano, año 1999. Y con esto le pasa cuando él vuelve del accidente, va a un evento de firmas y en el evento de firmas le dicen qué bueno que no te moriste, quería ver el final de La Torre Oscura, es una saga muy famosa de él, es su obra magna. Entonces, King, ¿qué hace? Escribe los 3 volúmenes de una y los entrega en el día de su cumpleaños número 57. ¿Qué pasó en la actualidad? King está siendo reconocido, recibió la Medalla de las Artes de parte de Barack Obama hace 2 años. Es un autor que va a trascender su vida, su obra va a trascender su vida. Y bueno, sus escritos han cambiado, son más maduros. Ya hay muy poco de terror en sus escritos, en sus cuentos sobre todo, casi todo para revistas literarias muy importantes. Y sus miedos cambiaron. Porque, por ejemplo, él contaba que tenía miedo de las arañas a las alturas. Y en la actualidad, cuando le preguntan cuál es tu principal miedo, dice el Alzheimer. No poder escribir. Él a lo que más le tiene miedo en este momento es a la hoja en blanco delante y no poder llenarla. Gracias.